Bien, hermanos, muy buenos días a todos. Estamos aquí una vez más reunidos, agradeciéndole al Señor, como decía Pablo en la oración, la oportunidad que tenemos de volver a escuchar su palabra, de volver a escuchar su palabra, de volver a escuchar su instrucción, a estar juntos y, por cierto, también a compartir. Y por eso es que saludamos también a quienes nos ven a través de nuestra transmisión en internet, en el www.iglesiacristianalaserena.cl, en directo, en un esfuerzo que hacemos para poder también llevar a otros lugares nuestro servicio. El día de hoy vamos a continuar, hermanos, estudiando esta carta fantástica que el Señor inspiró a Santiago, el hermano del Señor. Y en realidad fantástica quizás no sea un buen calificativo para ella, porque en verdad enfrentarse a esta carta resulta, a lo menos decir, desafiante. Es una de las cartas más prácticas que encontramos en el Nuevo Testamento, donde está llena de instrucciones que son atingentes para los primeros receptores, que era toda la nación de Israel dispersa a lo largo del imperio, y que sigue teniendo una vigencia incalculable para todos nosotros. Es impresionante la claridad de la Escritura y también lo práctico que es hoy día, después de 2000 años, para nosotros, y seguramente, si el Señor tarda un poco más su venida, para todos los que vendrán. Entonces, vamos a leer el pasaje que nos corresponde hoy en el capítulo 4, en el verso 13 hasta el 17. Vamos ahora a los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Padre, venimos delante de ti en esta mañana como tu pueblo, a tomar el alimento espiritual de tu palabra, Señor, en busca de la dirección, la corrección, el ánimo, todo lo que necesitamos, Señor, para la vida y la piedad. Te damos gracias por la libertad que tenemos de hacerlo y te pedimos en esta mañana y como siempre que tu palabra cumpla el propósito para la cual tú la has dejado. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, Santiago tiene 5 capítulos, pero si ustedes, los que han venido con frecuencia, sabrán que llevamos varios meses en él. Y ciertamente, aun cuando llevamos un tiempo largo tratando una carta, esta carta que, como digo, es muy breve, son 5 capítulos, sin embargo, aún así no le hemos dado la profundidad, por cierto, porque la idea es que cada uno de nosotros continúe este proceso de alimentación en su propia vida y que tome cada una de estas palabras para sí mismo. Santiago nos ha ido enseñando de a poco, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera, algunas claves relacionadas con lo que es un cristiano verdadero. Lo que es un cristiano verdadero. Y esto, por favor, no para empezar a juzgar, tú eres, no eres, no. Por favor, esto es una aplicación inmediatamente de carácter personal. Y eso significa que nosotros debemos encontrar clave. El Señor Jesucristo dice que el árbol bueno se reconoce por el fruto que da. Y eso significa también que entonces todo hijo e hija de Dios dará el fruto espiritual en la medida, ¿no es cierto?, de su madurez, de su desarrollo, pero siempre hay fruto. Nunca es perfecto. Nosotros no podemos pretender encontrar a un cristiano o a una cristiana 10 puntos. No existe tal cosa. No existe tal cosa. Eso tiene 2 lecturas. Primero, no es una justificación para el pecado, ni tampoco es una imposición al juicio, ¿no es cierto?, escarnecedor que muchas veces establecemos los unos con los otros. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que siempre hay un proceso. Por eso son tan importantes las palabras del apóstol Pablo, cuando él dice que, a pesar de que ya sus días físicamente estaban terminando, él dice: me sigo extendiendo. Ese debe ser el corazón de todos nosotros. Me sigo extendiendo hacia adelante. Nunca vamos a estar completos. Todos nosotros debiéramos tener un cartel, no sé si en la espalda o en el pecho, que diga que estoy en proceso de construcción y que me deben tener paciencia, y yo también debo tener paciencia con los demás.
parte de la expresión más grande que el amor de Dios nos puede dar los unos a los otros es justamente la paciencia. La paciencia, la misericordia, la gracia, el saber que somos imperfectos y que un Dios perfecto está haciendo una obra milagrosa dentro de nosotros y que esa obra Él la va a llevar a término. Sin embargo, vuelvo a insistir, nosotros no debemos tampoco caer en la resignación de pensar cuán imperfecto soy y no hacer nada al respecto, entendiendo que la salvación es un regalo de Dios y nosotros no tenemos ninguna injerencia, pero la santificación es un proceso donde sí tenemos una participación activa desde el punto de vista principalmente de rendirnos a la voluntad de Dios. Y es un poco lo que vamos a ver el día de hoy también. La semana pasada nuestro hermano Tadeo trató un tema que es realmente complicado y que además de estar en la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, seguramente ha estado a lo largo de toda la iglesia y es prácticamente, como decía Tadeo en su sermón, un deporte nacional. Y desgraciadamente la iglesia no es una excepción. Y que tiene que ver con las murmuraciones, con el hablar de otros, ¿no es cierto? Y no necesariamente hablar en términos positivos, sino que normalmente hablar negativo, muchas veces por un asunto de personalidad o de sentir, ¿no es cierto? O de presunción o de prejuicio, con muchas cosas al respecto. Los tienen con unos, los tenemos con otros, ¿no es cierto? Y eso no debe ser así, hermano. Dice, no debe ser así. ¿No es cierto? Nosotros debemos saber que todos nosotros, por supuesto, somos una raza, por llamarlo de alguna manera, que no vamos a ser gratos a todos, aun cuando todos seamos hermanos. Ese sueño, ¿no es cierto?, utópico de que todos en la iglesia somos todos son buenos y que yo realmente a ojos cerrados confío en este hermano y a ojos cerrados este hermano y todo es lindo y todo. No, no es así. No es así. ¿Ya? Tampoco debe ser lo contrario, pero debemos tener esa dosis de amor y de paciencia los unos a los otros, y una de las formas más prácticas de expresarlo es en nuestra forma de hablar de nuestros hermanos, independiente tengamos o no los argumentos al respecto. Y claramente, ¿no es cierto?, está delineado también en la Escritura cómo tratar esas diferencias. Pero todos los que somos cristianos de hace muchos años, ¿no es cierto?, prácticamente la mitad de nuestra vida, hemos cometido y cometemos desgraciadamente ese pecado, pero debemos luchar contra él. No lo debemos alentar, ¿no es cierto?, y no lo debemos tampoco minimizar. Entonces, en ese tenor viene avanzando esta enseñanza que Santiago nos entrega, y nosotros damos por sentado, por supuesto, que si lo está escribiendo a estos hermanos que en el capítulo 1 nos dice a los judíos cristianos o a los cristianos de origen judío que tenían este problema, era un hecho que lo tenían, las murmuraciones en su iglesia lo tenían, por lo tanto la corrección va para ellos, la aplicación también es para nosotros. Ahora, el versículo 13 que vamos a analizar el día de hoy hasta el 17 nos entrega otro rasgo de lo que es la vida de un cristiano, de un hijo, una hija de Dios, y es el hecho de sujetarnos a la voluntad de Dios, sujetarnos a la voluntad de Dios. Parte diciendo, vamos ahora los que decís, en un tono de expresión, ¿no es cierto? Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Es decir, alguien que ha hecho planes, hablando en el contexto de cristianos, ¿no es cierto?, porque lo está diciendo a la iglesia. Entonces, en la iglesia, o esta iglesia que es la receptora inicial de este mensaje, encuentra ¿qué cosa? Encuentra que hay personas, como muchas veces somos nosotros, que hacen planes, y el problema no está en los planes propiamente tal, sino que está en los planes sin tomar en consideración la voluntad de Dios, sin buscar a Dios, sin preguntar a Dios, y así es como nosotros vivimos normalmente como cristianos, haciendo muchas cosas, haciendo muchos planes, algunos de carácter doméstico, otros de carácter trascendental, como traslados, cambios de trabajo, en fin. Y no necesariamente, o mejor dicho, desgraciadamente, lo frecuente es que no consideremos la voluntad de Dios, no busquemos a Dios en oración, no busquemos la dirección de Dios en su palabra, ¿no es cierto? Por supuesto que si leemos la Biblia no vamos a encontrar el pasaje específico que nos diga cámbiate, ándate, quédate, compra o vende.
pero sí vamos a encontrar principios y el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros de tal manera que nos va a dar convicciones en nuestras decisiones. Convicciones en nuestras decisiones. Por lo tanto, aquí lo que va a tratar, ¿no es cierto?, Santiago, es desgraciadamente, esa normal y frecuente independencia que tenemos nosotros como hijos de Dios. Vuelvo a insistir, esto no está aplicado bajo ningún punto de vista a una persona del mundo, porque la persona del mundo vive en esa condición, esa es su realidad, pero no es así para nosotros, o no debe ser así para nosotros. Por eso que termina diciendo el que sabe hacer lo bueno, y ya vamos a ver si es que alcanzamos el día de hoy que se refiere el versículo 17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entendiendo que ha tomado una decisión, y esa decisión no se enmarca dentro de lo que Dios dice que es bueno, o correcto, o adecuado, o es su voluntad. Normalmente nosotros lo que queremos hacer son nuestros planes independientes de Dios, pero sí, eso sí, después queremos que el Señor le ponga su timbre para que salgan. Entonces, el problema, vuelvo a insistir, no está en hacer planes, y el otro extremo tampoco es ser una persona desorganizada que no tiene un orden para vivir. Pero otra cosa es vivir disociado e independiente voluntariamente de esa voluntad y esa dirección de Dios. Por lo tanto, lo primero que vemos nosotros es que el rasgo como cristiano, o un rasgo importantísimo como cristiano, es sujetarnos a la voluntad de Dios. Por cierto, a la que se expresa en la Escritura y a la que buscamos en esa profundidad de oración para tener de Dios la dirección para hacerlo. Dice, vamos a ir a algunos pasajes, ¿no es cierto? Bueno, el Salmo 48, vamos a ver a un pasaje del Antiguo Testamento primero. Fíjense aquí en la asociación que dice, ¿no es cierto? Este es David que está diciendo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Voluntad y palabra de Dios siempre van de la mano, siempre. Nadie va a decir yo estoy buscando a Dios sin conocer la palabra de Dios. Por lo tanto, aquí David está dando la receta completa. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Por qué siempre está buscando y le agrada la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque la ley de Dios, la expresa, está siempre en su corazón. Y si la ley de Dios está siempre en nuestro corazón, y recuerden que en la palabra corazón no es como el pensamiento griego que hace una separación entre sentimientos y emociones. El pensamiento hebreo, el corazón es el todo, el alma, el ser, la fuerza, el pensamiento y por supuesto también los sentimientos y las emociones. Por lo tanto, David dice, en medio de todo mi ser, guiado por tu palabra. Entonces, el hacer tu voluntad. Jesús, bueno, ahí mismo que estamos en el Salmo, pero en el 143, 143:10, que nos entrega otro elemento que es inseparable de lo anterior. Salmo dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Maravillosa palabra, ¿no es cierto? 3 cosas. Hacer tu voluntad me agrada porque tu voluntad está siempre en todo mi ser y permanentemente yo debo estar diciendo, enséñame tu voluntad. Por eso es que todos los días buscamos la Escritura, buscamos a Dios, buscamos conocer. Por eso es que estudiamos sistemáticamente la Biblia, no solamente para tener chispazos del pensamiento de Dios, sino para tener una concepción general y poder desde esa concepción general entrar en lo individual. Esa es la razón por la cual nosotros fomentamos y alentamos el estudio sistemático. Usted tome un libro, comiéncelo y termínelo.
y después vuelva a comenzarlo y vuelva a terminarlo. ¿Por qué? Porque ahí usted va a ir teniendo la mente de Dios y podrá en un contexto adecuado tomar una porción y aplicarla también de manera adecuada. Entonces, hacer tu voluntad y además enséñame tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Fíjense, enséñame a hacer. Otra cosa que es importante rescatar del pensamiento hebreo es el hecho de que en todo tiempo, cuando se habla de aprender algo, en el pensamiento hebreo nunca existe la disociación entre saber algo teórico y no práctico. Siempre son ambas cosas juntas. Nosotros recuerden que estamos más bien permeados por el pensamiento greco-romano, por lo tanto el pensamiento greco-romano hace separaciones. Recuerden que los filósofos eran teóricos en todo orden de cosas. Y por lo tanto nosotros sí podemos pensar en una concepción teórica práctica o separarlas, pero en el pensamiento hebreo no. Cuando dice enséñame, implica acción. Enséñame, acción. No solamente es saber, sino que es hacer. Es algo completo. Lo mismo que cuando dice el Señor oye. Cuando dice el Señor oye, está diciendo obedece. Nosotros separamos oye y analizo si obedezco. En el caso del pensamiento hebreo, no. Oye es sinónimo de obedece. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Entonces, ¿qué están enseñando para la obra de cuando dejan a los niños en el río de Moisés? Primera parte. Si no se preocupen, está todo controlado, el flujo de agua, todo. Volvemos a Santiago. Entonces, hacer tu voluntad. Dice, ¿quién hace la voluntad de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque el versículo 14, Santiago 4:14, ahí estamos. Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Un ejemplo más de la voluntad de Dios, ¿quién más que el Señor Jesucristo? En Juan, ¿no es cierto? Juan capítulo 7, versículo 17. Juan 7:17, Evangelio de Juan 7:17. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7:17. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Una vez más, doctrina, palabra, ley, voluntad. O si yo hablo por cuenta propia. Jesús nunca habló por cuenta propia. Ahí mismo en Juan el capítulo 4, versículo 34. Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Yo no hago nada que el Padre no me da a hacer. Aún en el Getsemaní, en el momento más difícil del ministerio de Jesús, encontramos que Jesús se sujeta a la voluntad de Dios. Se sujeta a la voluntad de Dios. El deseo de la voluntad de Jesús era, si es posible, que pase esta copa. Sin embargo, la respuesta del Padre fue, no, debes beberla completa, ¿no es cierto? Y entonces el Hijo se sujeta a esa voluntad. Mas hágase tu voluntad y no la mía. Ese es el ejemplo, obviamente, supremo que podemos encontrar en la Escritura. Pero la Escritura es una historia de hombres y mujeres de obediencia y de desobediencia, si lo pudiéramos resumir. Cuando leemos Hebreos 11, que le llamamos nosotros como subtítulo los héroes de la fe, la clave de cada uno de ellos es la obediencia. Por la obediencia pasaron lo que pasaron. ¿Ya? Entonces, la obediencia tiene un precio. La obediencia tiene un precio. Pero debemos saber nosotros que ciertamente es Dios quien tiene el control de todo. Y aunque hay un precio, es nuestra orden. Y por lo demás, es el mejor precio que pudiéramos nosotros entregar. A veces pagamos un precio alto por errores tan
tan terribles en nuestra vida, desde todo punto de vista, desde espacios, desde situaciones domésticas, vuelvo a insistir, hasta decisiones trascendentales como un matrimonio, como, en fin, la adquisición de un bien, no lo sé, muchas cosas al respecto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros debemos sujetar nuestra vida, y no solamente nuestros deseos, sino que nuestra vida a la voluntad de Dios. Entonces nos dice acá Santiago, volvemos a Santiago, hermano. Hay un llamado de atención en el versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Fíjense ustedes. Bueno, acá hay un ejemplo de estas características porque entre paréntesis, la actividad primordialmente que desarrollaron los cristianos de origen judío en el imperio, después de esta dispersión, era comercial, ¿ya? Comercial. Los judíos aprendieron, según la historia, a comerciar y todo el arte del comercio cuando estuvieron en Babilonia. Cuando entraron a Babilonia eran solamente una generación principalmente de pastores, pero salieron de Babilonia y muchos se quedaron allá convertidos en comerciantes. Y por supuesto también conocedores de las rutas y todo esto. Por lo tanto, el ejemplo está hablando acá de gente de negocios, de comerciantes, y por supuesto que no hay un problema en eso. El problema es que siendo cristianos ellos hacían planes dejando totalmente afuera a Dios, y ellos querían controlar en primer lugar el tiempo, dice hoy y mañana. Ellos querían controlar el tiempo, hoy y mañana. Iremos a tal ciudad, controlar, ¿no es cierto?, el lugar donde iban a ir. Y estaremos allá un año, controlarían el tiempo en que estarían ahí, ¿no es cierto? Y traficaremos, que es comerciaremos, y además daban por sentado el resultado, dice, ganaremos. ¿Cuántas veces no te dicen a ti, oye, métete en este negocio y mire, y puedes ganar tanto y esta cosa, y tú, ay, y no le preguntáis a Dios, lo único que ves es que hay un cierto hilo conductor, y sí, es cierto, y puedes ganar 25, y no estoy diciendo con esto que yo no me voy a meter en las cosas comerciales, ¿no es cierto? Pero obviamente significa que cuando vamos a asumir riesgos, y cada uno, ¿no es cierto?, lo puede hacer, a veces nosotros nos dejamos ver o llevar por lo que brilla en un momento determinado y no vemos detrás de lo que hay eso. Pero, ¿qué es lo que está diciendo acá? Está diciendo, ellos están tomando todo esto y probablemente, ¿no es cierto?, las oportunidades eran muy buenas. Sin embargo, Dios no está ni juzgando las oportunidades ni tampoco la planificación que se pudiera hacer, sino que es el dejar a Dios completamente fuera de eso. El no buscar a Dios en oración y preguntar realmente, Señor, ¿es esto lo que tengo que hacer? ¿Realmente tú estás aquí? No estoy diciendo que Dios te va a mandar un pájaro que te va a decir, sí, anda. O no sé, Él es soberano, pero normalmente no lo hace. Ya normalmente yo te diría, ¿sabes qué? Pide una hora con algún especialista porque estás escuchando voces. Pero supongamos que ya, Él es soberano para hacerlo. Pero esa es la relación de intimidad que desgraciadamente nosotros no tenemos con Dios, y por eso es que somos tan ciegos y sordos a su forma de hablar con nosotros, porque escasamente, ¿qué pasa? El grueso del cristianismo conoce la voluntad expresa de Dios en su palabra, ¿no es cierto? Por lo tanto, si conocemos escasamente la voluntad expresa de Dios en su palabra, no pretendamos escuchar la voz de Dios en decisiones no expresas, no claramente especificadas en su palabra. Vuelvo a insistir, aquí no va a salir compra, casa, te vende, eso, no. Pero te van a dar directrices bien claras al respecto, Entonces, aquí estas personas, ¿no es cierto?, están haciendo estos planes completamente disociados de la voluntad de Dios. Y acá Santiago los aterriza y nos dice la realidad de nuestra vida. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿No es cierto? Luego se desvanece. ¿Qué significa eso? Significa, hermanos, que tú ni siquiera, tú o yo, o cualquier ser humano, ni siquiera sabe si llega a su casa el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Alguien lo puede firmar al 100%?
no sabemos eso. Hay dos cosas. Uno es que no conocemos qué va a pasar y otro, no sabemos cuánto vamos a vivir. Y aunque lo supiéramos, la vida es breve. La vida es breve. Y a veces nosotros hacemos muchos planes, que vuelvo a insistir, el problema no está en los planes, no teniendo en cuenta esto. No teniendo en cuenta esto. ¿Recuerdan la historia? Está en el Evangelio de Mateo, pero ¿recuerdan la historia del hombre que tiene una tremenda producción de grano? ¿No es cierto? Una tremenda producción de grano, y él dice, chuta, ¿qué voy a hacer con esto? Me ha ido súper bien. Lo que voy a hacer va a ser botar los graneros que tengo ahora, hacer unos más grandes y voy a guardar más grano. Y entonces tengo el futuro económicamente asegurado y puedo decir, alma mía, vengan años, no tengo ni un problema. Y una voz que no es audible para él dice, necio, hoy día vienen por tu alma. Y todo lo que vas a guardar, ¿quién lo va a aprovechar? No estoy diciendo con esto que vivamos el día a día y seamos irresponsables. No, por favor, hago hincapié una vez más en eso. Pero otra vez vuelvo al punto de que nosotros no tenemos control ni del tiempo que vamos a vivir, ni de las circunstancias que van a suceder. Vivimos por fe. Un hombre sin Dios vive por fe también. Por fe cree que va a ser tal o cual cosa. Por fe sale de su casa y cree que va a llegar. Por fe, solamente por fe cree. El punto es que nosotros no tenemos una fe puesta en nosotros. Nosotros tenemos una fe puesta en Dios. Somos hijos de Dios. Debemos sujetar nuestra vida a Dios y buscar a Dios. Buscar la voluntad de Dios. Día a día, en las cosas sencillas, en las cosas domésticas, en las cosas trascendentales, en las cosas quizás más complicadas, en decisiones que pueden marcar el resto de nuestras vidas. Una de las peores cosas que ocurre con nosotros, por eso cuando la gente dice que los seres humanos somos racionales, no es así. El ser humano es, pero tremendamente temperamental y emocional. El ser humano toma decisiones en el 90% por lo que siente en un momento determinado y no por lo que sabe. Y más encima tenemos una cultura que le machaca y dice, sigue a tu corazón, lo que te dicte tu corazón. Y eso es el peor consejo, a lo menos que un cristiano puede tomar. No significa que somos robots y que no tenemos sentimientos, no. Significa que hay un proceso, hay una evaluación mediada por la voluntad expresa de Dios en primer lugar y en segundo lugar por lo que Dios va a poner en nuestro corazón. Y eso es personal, hermano. Esto no es para decir, mira, yo siento que tú, no. Normalmente Dios no habla así. Dios le habla a la persona. Hay unos que son re buenos para decirle el futuro a todos y no a sí mismo. Sí. Sí, ¿no es cierto? No sabemos qué va a pasar. El lugar, versículo 15, ¿qué es lo que debe decir un cristiano? El lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero eso no es solamente muchas veces, si Dios quiere hacer este negocio, si Dios quiere, no es solamente expresar algo, sino que es aplicar ese algo. ¿Qué es realmente decir si el Señor quiere? En primer lugar, estar dispuesto a que Dios nos muestre que no. Nos muestre que no. ¿No es cierto? Y yo le voy a dar algunos ejemplos que uno a veces puede ver, como ha pasado. Pero, ¿no es cierto? Eso no significa que nosotros podemos tomar esos aspectos excepcionales para torcer la doctrina de Dios. Torcer la doctrina de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano. Nosotros no. Un negocio, cualquier cosa. Normalmente nosotros estamos teniendo contacto en actividades laborales con personas que no son cristianas y que tienen otros valores. Por cierto, esto no significa que tú nunca vas a poder tener un negocio con alguien que no es cristiano. No, no estoy diciendo de eso. Porque esas son cosas que se pueden romper en un momento. Un matrimonio es un aspecto, no podemos comparar un negocio con el matrimonio, son dos cosas distintas, no podemos hacer una aplicación estricta a cada uno, el principio es el mismo. Nosotros debemos, ¿qué cosa? Sujetarnos a la ley.
Si mi socio dice, pero ¿cómo tan gil? Si podemos saltarnos este impuesto, esto. Y ahí vienen todas las cosas y el Estado nos roba y sabemos que puede ser así, no lo sé, ¿no es cierto? Pero eso no me da a mí licencia para no pagar lo que tengo que pagar, sea justo o injusto. Porque Dios no está hablando de justicia, está hablando de obedecer su palabra. Y su palabra dice que nos debemos sujetar a las autoridades. Nos debemos sujetar a las autoridades. Trabajo en un lugar, incluso en un lugar gubernamental. No es el punto, es hacer las cosas conforme a la ley de Dios. Y Dios dice, respeta esto, al que para eso pagamos impuestos, al que honra, al que esto, todo así. Todo así, ¿no es cierto? Supongamos que todo estuviera en esa dirección, pero resulta que el jefe es testigo de Jehová y dice, ahora todos tienen que ir conmigo al salón del rey los días sábados en la tarde, y el que no va lo echo. Ahí no corre el hecho de decir, bueno, el Señor sabe que yo soy cristiano, estoy aquí, pero mi espíritu no está aquí, toda la cacha. No, ¿no es cierto? Hasta ahí nomás. Estoy poniendo ejemplos que se me ocurren en este rato, que no hace mucho calor pero pretendo de alguna manera graficarlo en los aspectos prácticos, prácticos. Te vas a comprar una casa, ¿no es cierto? Y hoy día, ¿no es cierto?, te van a ofrecer 1000 cosas. Tú tienes un presupuesto. Y ese presupuesto significa hasta cierto punto. No sabes si después vas a tener otra oportunidad, no sabes eso, pero hoy tienes que tomar una decisión. No, si podemos, nomás si nos metemos acá, nos encalillamos allá, cerramos allá, esto aquí, dejamos de pagar acá. No, el Señor no quiere que vivamos así. Por supuesto que hay deudas que tenemos que asumir, una deuda hipotecaria, en fin, pero conforme a nuestra posibilidad, conforme a nuestra realidad. Entonces el mundo te va a decir, ustedes no tienen, ¿no es cierto? Son chatos, ustedes no quieren progresar, porque dicho sea de paso, el progreso para el mundo se mide solamente en el tipo de vehículo o casa donde vive. Y espero que nosotros como cristianos no tengamos esos parámetros. Sino desde Jesús para abajo están todos mal, porque Jesús no tenía ni dónde poner la cabeza, dice. ¿Ya? Entonces, Dios es tan misericordioso, nos permite tener más de lo que necesitamos todos, pero ¿cuánto es que nos envolvemos en esto y nos empezamos a volver locos con esto? Y podemos estar como el hombre de la historia que no sabemos quién va a aprovechar todo eso después. Esto no es para que no seamos precavidos, ¿no es cierto? Para que no tengamos un colchón de ahorro, en fin, cosas que son necesarias para imprevistos que puedan venir, no lo sé. Pero el punto es que cada vez que vamos a tomar una decisión, buscamos a Dios. A veces, si conocemos la palabra expresa de Dios, salta inmediatamente que no, o sí, o no sé, tengo que seguir profundizando. No hay tranquilidad en mi corazón todavía. Pero cuando hay una convicción, entonces le doy. Por eso dice el Salmo, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La clave es, deleítate en el Señor. Si yo me deleito en el Señor y deleitáis en el Señor, no decir, Señor, que eres maravilloso, que eres lindo, que va, que acá. No, Señor. Bueno, también, pero deleitarse en el Señor es conocer, es deleitarse en la persona de Jesucristo, en su palabra, en su ley. David acaba de decir, cuán hermosa es tu ley. Me agrada hacer tu ley, obedecer tu voluntad. ¿Por qué a nosotros muchas veces o casi siempre nos desagrada hacer la voluntad de Dios? Es porque no hemos llegado a ese punto de relacionarnos con Él como Él quiere que nos relacionemos. De manera que nuestra mentalidad carnal vaya siendo reemplazada por esa mentalidad espiritual y el Espíritu Santo vaya ganando ese espacio de manera tal que te va gustando y vas, ¿no es cierto?, disfrutando de eso. Lo he dicho muchas veces, a veces la gente dice, pero ¿cómo? O sea, tú, ¿cómo vas a leer tanto esto? ¿Cómo vas a leer esto? ¿Por qué ves esto? ¿Por qué? Y la respuesta una vez daba tantas explicaciones, bueno, pero la verdad que la respuesta es porque me gusta, me agrada, me llena, me satisface más que otra cosa. Y no significa que uno ni es el súper espiritual, nada. No, significa que por la gracia de Dios has podido entender lo maravilloso que es, ¿no es cierto?,
tener una relación de intimidad con Dios, que cada vez es más difícil por la cantidad de estímulos que nosotros recibimos. Pero otra vez, eso no es justificación para no hacerlo, porque entonces el Espíritu Santo queda constrito, y lo que el Señor desea es que cada uno de sus hijos sea lleno del Espíritu Santo, y la llenura del Espíritu Santo nunca está disociada de su palabra. Esta gente acá está tomando decisiones sin considerar a Dios. No, espero que nosotros no seamos así. No seamos así. Proverbios 27:1. Para que veamos que el pensamiento de Dios es absolutamente coherente. Entre Proverbios y el escrito de Santiago hay por lo menos 1000 años, por lo menos 10 siglos. Sin embargo, el pensamiento de Dios, Proverbios 27:1, es igual, coherente. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No sabes. No sabemos qué va a suceder. ¿No es cierto? Por lo tanto, debemos nosotros estar apercibidos de la voluntad de Dios. Salmo 90:10. Recuerden, dos cosas que no controlamos, entre comillas, ¿no es cierto? ¿Qué va a suceder? No sabemos qué va a suceder. Y lo otro, que nuestra vida es breve. Breve y, diríamos y agregaríamos, muy, muy frágil. Muy frágil. Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pronto pasa. Ayer tenía 25 años, anteayer 40, y hoy día 52, y uno va a ser así 70, si es que llegamos. Y entonces empiezas a mirar tú realmente qué ha sido este corto periodo de tiempo. El Señor dice que es como la hierba del campo, que en la mañana florece y en la tarde se muere. Eso entonces, hermanos, como somos hijos de Dios, porque hay otro pensamiento que la Escritura también nos dice. Dice, como la vida es breve, es corta, y no hay nada más allá, que es el pensamiento humanista, entonces dice, vivamos, comamos, bebamos y hagamos lo que queramos, porque la vida es breve. Pero nosotros sabemos que la vida física es breve, sin embargo, la vida espiritual es eterna. Y nosotros no estamos aquí para proteger una vida física, estamos aquí para cuidar y alimentar una vida espiritual que será por los siglos de los siglos de los siglos al servicio y a los pies del Señor. Eso es. Por eso dice el mismo apóstol Pablo, incluso el ejercicio físico, todas las cosas que son importantes, claro, para el físico, para cuidar el cuerpo, porque somos responsables, que es templo del Espíritu Santo. Sin embargo, dice, eso aprovecha para muy poco, pero la piedad o la devoción a Dios aprovecha para todo. Aprovecha para todo. Entonces, buscar el equilibrio espiritual, buscar la dirección correcta de Dios, implica tomar en consideración cada uno de estos elementos y poder tener una vida realmente que podamos disfrutar en el Señor, que podamos disfrutar en el Señor y que podamos realmente disfrutar porque estamos haciendo la voluntad de Dios. No hay alegría más grande para un cristiano, o no debiera haber, que saber que estás haciendo la voluntad de Dios a pesar de las dificultades, a pesar de uno mismo. Pero en la medida que eso se va practicando, va cambiando nuestra manera de pensar. Y cuando va cambiando nuestra manera de pensar, va cambiando nuestra manera de vivir. ¿Por qué como cristianos, y sobre todo de esta época, vivimos en esa interfase tan nefasta que es sabernos hijos de Dios, pero
no disfrutar el serlos. Y más bien pasa a ser una carga. Porque todavía consideramos que las cosas del mundo y los proyectos del mundo e incluso la proyección en el mundo me es más satisfactoria que mi proyección eterna. Yo no le puedo pedir esto a una persona muerta espiritualmente. Esto es un privilegio que Dios nos está dando a nosotros y que Satanás está día a día buscando que nunca lo descubramos y nunca nosotros podamos realmente establecer una dinámica de vida que nos permita vivir en otro nivel. Pero no estoy hablando de lo que el mundo considera otro nivel, un nivel espiritual. Lo digo para mi propia vida. Los afanes diarios nos acaparan a todos. Nos acaparan a todos. Y por supuesto que hay que hacer lo que hay que hacer. Pero cuando lo vivimos como hijos de Dios consagrados a Él, todo tiene un propósito distinto. Distinto. No es solo, como dicen estos hermanos que están, a los cuales hace alusión Santiago, que vamos a ganar económicamente algo. A lo mejor vamos a perder económicamente algo, no lo sabemos. Pero si hacemos la voluntad de Dios, todo eso es secundario. Todo eso es secundario. Es difícil que uno lo acepte de buenas a primeras. ¿Sabes por qué? Porque eso revela, ¿no es cierto? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿qué cosa? ¿De qué le vale al hombre ganar todo si al final pierde su alma? Y nosotros a veces queremos ganar todo y ganar también el alma, y las dos cosas son contraproducentes. Hay que elegir una sola dirección en la vida, y en esa dirección en la vida Dios va a ir agregando lo que tenga que agregar y dando lo que tenga que dar. Pero no podemos estar enfocados en ganar el mundo y cuidar o ganar nuestra alma, o no perder nuestra alma. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Primera de Pedro 4:2. Primera de Pedro, capítulo 4, 1, 2 y 3. Puesto que Cristo, Primera de Pedro 4, 1 al 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Recuerden, padecer en la carne no implica el físico propiamente tal, sino que la mentalidad que nosotros tenemos, esa mentalidad carnal, que por supuesto si se lleva a efecto el cuerpo la va a seguir, pero está apuntando al sarquicos, que es la palabra, ¿no es cierto? Para no vivir, y aquí viene, para no vivir el tiempo que resta. Nos resta un tiempo que vivir acá, quizás hasta hoy, quizás hasta mañana, quizás 10 años, no lo sabemos, pero estamos en cuenta regresiva. En cuenta regresiva, cada ser humano que nace, ¿no es cierto?, viene con una fecha de vencimiento, y eso significa que comenzamos, ¿no es cierto?, a caminar hacia ese momento. Entonces, si ya somos hijos de Dios, si Dios nos ha despertado de nuestra muerte espiritual, no vivamos el tiempo que resta con el pensamiento que teníamos antes. Con el pensamiento que teníamos antes, que esto lo era todo. Que asegurar mi futuro significaba, ¿no es cierto?, realmente, cuando la gente dice, oye, Alexis Sánchez tiene el futuro asegurado. Si no tiene a Dios, no tiene nada. Y no estoy diciendo porque envidie el sueldo. Porque los cristianos hablan así, yo realmente no sé si me molesto, me conmuevo, me sorprendo, pero cuando alguien dice, tiene el futuro asegurado, ¿cómo va a tener el futuro asegurado? Quiera Dios que alguien le predique a ellos como a cualquier otro, como a cualquier otro. Pero tú y yo, si somos hijos de Dios, tenemos el futuro asegurado. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, nada. Porque cuando muramos, y tampoco este es un consuelo para no trabajar, porque cuando muramos, puede ser hoy, para nosotros la muerte es ganancia, ¿cierto? Nosotros la muerte es ganancia, pero no es para desear morir, no. Es decir, vivimos
tranquilos, confiados en Dios. Confiados en Dios. ¿Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer? Sí. Pero aprendamos a confiar en Dios. A confiar en Dios. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Baste ya, dice, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en la silla, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación, abominaciones, idolatrías, etcétera, etcétera. A estos, vale decir, aquella gente que se relaciona contigo no siendo hija de Dios, tú debes vivir una vida que a ellos les llame la atención, pero no para aparecer como el súper espiritual, sino como para ser esa luz de esperanza, de ver a un pecador como él, pero viviendo de una manera distinta. Y no porque está forzado, tengo que ir a la iglesia, tengo que leer, la cuestión. ¿Sabes qué? Mejor cállate. Ni digáis que soy cristiano. Pues, tengo que. La cuestión está más aburrida. ¿Será que realmente soy? Porque el Espíritu nos pone a nosotros el deseo también. Él pone el querer y el hacer. No así que te leáis Génesis al tiro si nunca he leído nada. Pero la inclinación. Y entonces ahí empezamos a pedalear y empieza a surgir el ser espiritual que está ahí aplastado con el ser carnal. Pero, ¿qué dice? A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución e incluso los ultrajan, dice, los molestan. Pero siempre de una oficina donde hay 10 personas, 9 u 8 se burlan y todo, pero hay 2 que empiezan a buscar ahí. O 1. Más o menos estoy hablando solamente en términos porcentuales. Normalmente no son 10. De 10 son 2. Es más o menos un porcentaje. Quiera Dios que sean los 10, pero tú vives delante de los 10 como un hijo de Dios que ama ser un hijo de Dios y le encanta hacer la voluntad de Dios sin necesariamente publicarlo ni esto. No. La vida, el compartir, las decisiones que se toman, las cosas que no haces y las cosas que haces. Todo eso es parte de este proceso de evangelismo. Finalmente, Salmo 37:5. Tú y yo tenemos planes y espero que los tengas. Tienes proyectos y espero que no sean solamente laborales o familiares, sino que también sean espirituales. Pero todo eso significa, el Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, ponlo delante del Señor, examínalo a la luz de la Escritura. No solamente qué cosas vas a ganar, sino también qué cosas vas a perder. Y a veces las cosas que vas a perder están en la parte espiritual. En la parte espiritual. Nadie debe juzgar a nadie, sobre todo en los tiempos que vivimos hoy día, donde es tan difícil el aspecto laboral. Pero si confiamos en Dios, entonces podremos nosotros verdaderamente tomar decisiones que sean espirituales. Aquí hay una familia que está aquí todavía presente, por supuesto, y ellos mantienen un trabajo aquí en La Serena y ¿sabes qué? Habiendo tenido la oportunidad de ir a otro lugar, incluso a otro país, con remuneración muy grande, muy tremenda, todo lo que eso significa muchas veces la proyección de vida, pero esa familia decidió quedarse aquí después de mucho tiempo de oración, principalmente por la iglesia. La razón por la cual no salieron no fue ni siquiera el colegio de los niños, fue la iglesia. Entonces, pero ¿cómo? Si está lleno de iglesia en todas partes, no sé. Porque ¿cuál es el consejo habitual de cristianos? Estoy diciendo, pero hombre, si es Dios, mira lo que te está abriendo. Seguramente tiene un plan para ti, entonces tú allá seguramente Dios te va a usar. ¿Sabes qué ha pasado en estos 30 años? Que normalmente la gente que se va
sin que Dios los mande, se pierden. No tienen dónde congregarse. Se empiezan a enfriar. No estoy diciendo esto ni estoy poniendo un precedente para que tú, no. Porque si tú tienes una convicción espiritual, amén. Nunca a nadie yo le digo, ay no, pero ¿cómo te va a ir? No, quédate porque tú eres, no. Simplemente es, realmente está Dios detrás de esto. Si es así, amén. Amén, ¿qué voy a decir yo? ¿Qué va a decir uno? Y alguien dice, pero es que acá no hay trabajo. Sí, yo lo tengo claro, vuelvo a insistir. Yo no soy el Espíritu Santo y gracias Señor que no lo soy, ni ninguno de nosotros, para considerar si alguien realmente debe hacer o no hacer algo. Podemos aconsejar, podemos y debemos orientar y debemos poner la palabra, pero aun cuando la palabra sea súper clara y expresa, o explícita, perdón, la decisión es de la persona. Solo estoy poniendo ese ejemplo como una situación X. Otras personas pueden ir de un lugar a otro, en fin. Como ha sucedido que gente que nos ha visto por internet se ha trasladado de ciudades para estar acá, porque durante todos sus años como cristianos nunca encontraron una iglesia. No estoy diciendo que somos la iglesia no, simplemente estoy dando ejemplos de una iglesia que es perfecta porque es el cuerpo de Cristo, pero que es imperfecta porque está constituida por elementos como nosotros, que somos seres caídos. Pero estoy hablando de motivaciones que son extrañas, no para el mundo va a encontrar una aberración. Estoy hablando de nosotros que encontremos esas decisiones como tirar de las mechas. Perdonando la expresión y para la gente que nos ve a través de la señal internacional, tirado las mechas significa una barbaridad, una tontera. Sí, bueno, la otra vez una señora me escribió algo así como, por ejemplo, ¿y qué es tirado las mechas? Una hermana. Entonces, de eso se trata, hermano. O sea, busca al Señor, confía en Jehová, deleítate. Versículo 4, 37:4. Versículo 3 y 4. Confía en Jehová y haz el bien, Salmo 37, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lean el Salmo 37 completo. Proverbios 16. Proverbios 16, del 1 al 3. Proverbios 16, del 1 al 3. Del hombre, del ser humano, son las disposiciones del corazón. Más de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos para que sean afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y sigue para adelante. Encomienda a Jehová tu camino. Encomienda, busca al Señor. Coloca delante de Él. Ten, ¿no es cierto?, el valor de colocar delante de Dios eso que a lo mejor crees que no tienes que colocar porque casi estás seguro que Dios te decir que no. Expresamente. ¿No es cierto? Pero en este proceso, hermanos, vamos a ver la mano de Dios. Estos hermanos a los que originalmente les escribe Santiago, estaban haciendo planes que en sí, vuelvo a insistir, no eran negativos, al contrario, pero siendo cristianos, estaban viviendo como si Dios no existiera. Y muchas veces a este tipo de vida se le llama, o le llaman algunos, como el ateísmo práctico de los cristianos, que decimos creer en Dios, pero no le creemos a Dios, ni de manera expresa, ni menos de manera donde hay que buscarlo.
Nosotros queremos realmente que Dios bendiga nuestros planes, pero nosotros no buscamos la bendición de Dios. Buscar la bendición de Dios no es un acto litúrgico. Buscar la bendición de Dios es obedecer su voluntad. Es obedecer su voluntad. Cuando obedecemos su voluntad, tenemos certeza. Cuando nos salimos de su voluntad, quedamos a expensa. Todos nosotros debemos buscar la voluntad de Dios expresamente en su palabra, conociendo cómo piensa Dios. Hay gente que no sabe cómo piensa Dios. Hay gente que piensa que Dios o es castigador o es puro amor, o tiene esas concepciones más bien culturales, religiosas, que un conocimiento verdadero de la Biblia. Y ese es un privilegio inmerecido que tenemos nosotros, como dice Corintios, tener la mente de Cristo. Ahora, el poder del Espíritu Santo para hacer eso, a pesar de que muchas veces puede tener, entre comillas, un costo asociado, pero no hay costo más grande que no hacer la voluntad de Dios. No hacer la voluntad de Dios. Y en cada uno de los planes y proyectos que tengamos, por domésticos que parezcan, no nos quedemos solamente en decir, bueno, si Dios quiere. Porque no es la expresión casi como un mantra decir si Dios quiere a cada cosa, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. Está bien decirlo, pero la bendición viene de hacerlo. La bendición viene de hacerlo. Y entender, ¿no es cierto?, que hay cosas que sí Dios quiere. ¿No es cierto? Cuando uno dice, nos vemos el miércoles en el estudio, y alguien me dice si Dios quiere, no, si Dios quiere. Te doy firmado, Dios quiere. Si Dios quiere. Entonces, que no sea una muletilla. Que no sea una muletilla. Ahora, Dios podía tener otros planes y el martes te lleva, pero Él siempre ha querido que viniera. ¿Ya? Bien, nos ponemos de pie para orar.